Bienvenidos de nuevo. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes para desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las teleseries turcas. Ya ven que siempre intentamos traerles lo último y lo más jugoso, y créanme, lo de hoy es oro puro. Si son seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente les interesa el mundo de la farándula y sus dinámicas, prepárense porque vamos a hablar de algo que ha capturado la atención de miles de personas: la reacción de Kerem Bürsin al ser preguntado sobre Hande Erçel en una boda reciente. Ya se imaginarán que esto ha generado un mar de especulaciones, de qué quiso decir, de ¿realmente siguen hablando? Y bueno, nosotros estamos aquí para poner un poco de orden, para analizar los gestos, las palabras, y para intentar dilucidar qué hay detrás de esa mirada, de esa sonrisa, de esa respuesta que francamente ha dado para mucho. Antes de zambullirnos de lleno en esta historia que promete ser tan intrigante como emocionante, les recuerdo lo que siempre les digo, y es que si aún no lo han hecho, denle ese amor a nuestro canal suscribiéndose. Es completamente gratis, les toma un segundo, y a nosotros nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos un montón de sorpresas guardadas. Así que suscríbanse ahora mismo, denle a la campanita para que les avisen cada vez que subamos algo nuevo, y así formarán parte de nuestra creciente comunidad. Mil gracias de antemano. Ahora sí, vayamos al grano, ¿verdad? Como muchos de ustedes sabrán, la pareja formada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes saltaron a la fama mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Su relación, que comenzó en el set de grabación, evolucionó rápidamente y capturó los corazones de millones de fans que seguían cada uno de sus pasos, sus publicaciones en redes sociales, y soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas a veces toman rumbos inesperados, y después de un tiempo se confirmó la ruptura de la pareja. Esto, por supuesto, causó una gran tristeza entre sus seguidores, quienes esperaban un desenlace diferente. Pero a pesar de la separación, ambos actores han demostrado una madurez y un respeto mutuo que han sido aplaudidos. Se les ha visto en eventos públicos, a veces incluso en la misma ceremonia, y siempre han mantenido una relación cordial, al menos de cara al público. Y es precisamente en uno de estos eventos, en una boda reciente, donde Kerem Bürsin fue abordado por la prensa y se le preguntó directamente sobre Hande Erçel. El ambiente en estas bodas es siempre un poco caótico, con cámaras, micrófonos y un montón de gente tratando de capturar el momento. Imagínense la escena: Kerem, luciendo impecable, quizás disfrutando de la celebración, cuando de repente, uno de los reporteros se acerca con esa pregunta incómoda pero inevitable: ¿qué nos puedes decir de Hande Erçel? ¿Han hablado últimamente? ¿Cómo está ella? Y aquí es donde entra la reacción que ha desatado este revuelo. Según los fragmentos de vídeo que han circulado y las crónicas de los medios, Kerem, al escuchar la pregunta, tuvo una reacción interesante. No fue una reacción de enfado ni de evasión total, sino algo más matizado. Se dice que mostró una leve sonrisa, quizás un poco forzada, o tal vez genuina de sorpresa ante la insistencia, y luego respondió algo que en su aparente sencillez esconde mucho. Los detalles varían un poco según la fuente, pero la esencia parece ser la misma. Kerem habría dicho algo así como: Hande es una persona maravillosa y le deseo siempre lo mejor. O quizás, claro que hablamos, mantenemos una buena relación. La clave está en cómo lo dijo, en su lenguaje corporal, en esa chispa en los ojos que algunos interpretan como nostalgia, otros como simplemente respeto, y algunos más, como una señal de que quizás there is still something there. Vamos a desmenuzar esto un poco más. Cuando un famoso habla de un ex, especialmente de alguien con quien compartió una relación tan mediática como la de Kerem y Hande, las expectativas del público y de la prensa son altísimas. Queremos saber si hay resentimiento, si hay un deseo de reconciliación, si simplemente son amigos, o si se han distanciado por completo. Y Kerem, con su respuesta, logró ser diplomático, educado y a la vez, dejó la puerta abierta a múltiples interpretaciones. La sonrisa, por ejemplo. ¿Era una sonrisa nerviosa? ¿Una sonrisa de aquí vienen las preguntas incómodas? ¿O era una sonrisa sincera al recordar algo bueno de su relación? Es difícil de decir sin estar ahí, pero los vídeos nos dan pistas.
A veces, una sonrisa puede decir más que 1000 palabras. Puede ser una forma de suavizar una respuesta que podría ser interpretada negativamente, o puede ser un reflejo de sus verdaderos sentimientos. Y luego está la frase en sí. Le deseo lo mejor. Es una frase clásica, casi un cliché, que se utiliza cuando se quiere ser amable pero mantener cierta distancia. Sin embargo, si lo dice alguien que tuvo una relación tan intensa con otra persona, adquiere un peso diferente. Significa que a pesar de la separación, el cariño y el respeto persisten. Y eso, para los fans que los amaban juntos, es una pequeña luz de esperanza. Pero también tenemos la opción de que simplemente hayan llegado a un punto de madurez personal y profesional donde pueden mirarse, hablarse y desearse mutuamente lo mejor, sin segundas intenciones. Es un escenario posible, y quizás el más sano. Demuestra que a pesar de que su camino como pareja terminó, su camino como profesionales y como personas que se respetan sigue adelante. Analicemos el contexto de la boda. Las bodas son eventos emotivos, llenos de amor, de celebración y de recuerdos. Es posible que ver a Ande en un entorno así, quizás rodeada de amigos y familiares, haya evocado en Kerem ciertos sentimientos, o simplemente le haya recordado los buenos momentos que compartieron. O tal vez, la pregunta en un evento social tan particular, lo hizo reaccionar de una manera más espontánea y genuina. Los fans, por supuesto, han tomado esto como una señal de que aún hay una conexión entre ellos. En las redes sociales, los comentarios se dispararon. Lo dijo con tanta ternura, se le ve en los ojos que todavía la quiere, ojalá vuelvan a estar juntos, hacen una pareja perfecta. Y es que seamos honestos, la química que tenían en pantalla era tan palpable que muchos difícilmente pueden separarse de la idea de verlos unidos. Por otro lado, hay quienes defienden la postura de que Kerem simplemente fue educado y profesional. Que un exnovio en una boda, al ser preguntado por su ex, dirá algo amable, y eso no significa nada más. Que debemos respetar su privacidad y sus decisiones. Y es un punto de vista totalmente válido. La vida de los famosos es escrutada al milímetro y a veces, es importante recordar que detrás de las cámaras, son personas con sus propias emociones y sus propias realidades. Lo fascinante de este tipo de situaciones es la interpretación que cada uno le da. Depende de nuestra propia experiencia, de nuestras propias expectativas, de si somos románticos empedernidos o más pragmáticos. Y es precisamente esa ambigüedad, esa falta de una respuesta definitiva, lo que mantiene viva la conversación. ¿Qué nos dice esto sobre Kerem Bürsin como persona? Pues parece ser un hombre que, a pesar de la fama y de las presiones, mantiene sus principios. Valora las relaciones, y si una relación terminó, no la menosprecia ni guarda rencores públicos. Es un gesto de nobleza, de madurez, y eso, sin duda, suma puntos a su imagen pública. Además, demuestra que sabe manejar las preguntas difíciles con elegancia, sin crear un escándalo y sin generar polémica innecesaria. Y en cuanto a Hande Erçel, aunque no estuvo presente en ese momento específico de la pregunta, sabemos que ella también ha hablado de Kerem con respeto en otras ocasiones. Esto sugiere que, al menos por parte de ambos, existe un entendimiento y un deseo de mantener las cosas en un plano de cordialidad. Ahora pensemos en el poder de las redes sociales y de los medios en la construcción de estas narrativas. Una simple pregunta, una reacción fugaz, puede ser amplificada, analizada frame por frame, y convertida en noticia de portada. Los fans crean sus propias teorías, sus propias fantasías, y eso, para los artistas, puede ser una espada de doble filo. Por un lado, les da una plataforma y un público leal. Por otro, les expone a un escrutinio constante. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al ser preguntado sobre Hande Erçel en esa boda se puede describir como un acto de diplomacia y respeto. Mostró una sonrisa y ofreció unas palabras amables, deseándole lo mejor. Esta respuesta ha abierto un debate entre los fans sobre la naturaleza de su relación actual, si aún existe un cariño especial, si son simplemente buenos amigos, o si se trata de una despedida amistosa y madura. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación que cada uno haga, Kerem manejó la situación con elegancia y profesionalismo, lo que sin duda refuerza su imagen como una persona madura y respetuosa. Hemos analizado los posibles significados detrás de su sonrisa, de sus palabras, y el impacto que esto ha tenido en el público. Hemos considerado la perspectiva de los fans y la importancia de la madurez en las relaciones, incluso después de una ruptura. Al final del día, lo que queda claro es que aunque su historia de amor en pantalla llegó a su fin,
la admiración y el respeto mutuo entre Kerem Bürsin y Ander Zel parecen perdurar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, sumergirnos en el mundo de las celebridades y sus dinámicas. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y que les haya dado algo en que pensar. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál creen que fue el verdadero significado de la reacción de Kerem? ¿Piensan que todavía hay algo entre ellos, o que simplemente son dos profesionales que se respetan? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus teorías, sus opiniones, todo. Su perspectiva es súper valiosa para nosotros. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido interesante y quieren ver más contenido como este, no olviden, por favor, darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, o simplemente con quienes disfruten del mundo del entretenimiento. Y lo más importante, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Denle a esa campanita para que les avise de todos nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao.